más bien me iría más porque sean personas poseídas que reptilianos. O sea, reptilianos la neta no. O sea, la conspiración de los reptilianos está bien... Siento que está bien rara, ¿no? Sí, Está... está muy. Se fueron, ¿no? Muy lejos. Sí, Y como que. es como que... Como que... todo respeto si alguien cree Ajá. esa... Pero la verdad no... No... Hasta que se me aparezca uno, ¿no? O un alien. Incluso... Estás escuchando el episodio número 35 de En Jesús Podcast, donde literalmente leemos la Biblia cada semana. ¿Qué onda, Misa? ¿Cómo estás? No, pues bien emocionado y con Dios y contigo porque me dan la oportunidad de estar aquí. No, pues gracias por La venir, neta. vato. Siempre me gusta platicar mucho Ajá. con el Misael. Y, o sea, dije, lo tengo que invitar al podcast a cotorrear algo, no sé. Vamos a leer la Biblia y estamos en Mateo 11. Pero sí, siempre me gusta platicar contigo. Siempre que nos topamos, estamos cotorreando, ¿no? Entonces dije, Sí. ay, este Rara vato... vez, ¿no? Rara Sí. vez que nos topamos Ajá, porque sí. duramos como 3 años sin Ya vernos sé, y... pero cuando nos vemos Sí, sí. platicado, ¿no? Y dije, no, pues lo tengo que invitar a este vato y sí, bueno, cotorrear. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo tu día, vato? Pues la neta... mm, pues nomás cansado porque pues entre semana se duerme lo que se puede Mm, de todo, del trabajo y así. Pero la neta hoy estuvo muy tranquilo el trabajo. Y pues espero mañana esté igual, ya mañana es viernes. mm, ya, viernes, ya. Sí. Oye, ahorita estamos hablando de conspiraciones y de apocalipsis, del fin del mundo. Cosas, pues antes de empezar en el podcast, estamos cotorreando acerca de todo eso. Se me ocurrió, ¿cuál es tu mejor conspiración que sabes que no es verdad? Tu favorita, que digas que tu mejor, como si tú A la hicieras torre, conspiraciones, no acá en la azotea de tu casa. a la No, torre, o sea, tu conspiración favorita que dices, yo sé que no es verdad, pero está curada, como que me da risa acá. Por ejemplo, a la la de torre. la Tierra plana. Sí, Para esa, nada es mi esa, favorita, pero esa digo como que es muy buena, vato, es muy buena. se te hace muy buena. ¿Te Sí, metiste se hace. algún día como que a ver por qué? Nomás, sí me he metido, pero a esa conspiración no me he metido mucho. Mm. Pero, ¿cuál es? Es que ya tengo una, pero quiero ver si no tengo otra con... Ah, Sí, bueno, una de las que más, bueno, cada vez que la escucho los reptilianos, vato, Oh, creo que, no sé, o sea, mm, no son extraterrestres o así de que se transforman y que viven aquí. O sea, no en ese ámbito de, o sea, exactamente sean reptilianos. mm. Creo en personas poseídas. No, pues ajá, Obviamente la eso Biblia nos sí enseña, lo ¿no? creo, personas poseídas, pero más bien me iría más porque sean personas poseídas que reptilianos. O sea, reptilianos la neta no. Sí, a lo mejor pero no creo que o sea, la conspiración de los reptilianos está bien, siento que está bien rara, ¿no? Sí, está muy. Se fueron, ¿no? Muy lejos. Sí, Y como que. es como que, todo respeto si alguien cree Ajá. pero la verdad no, hasta que se me aparezca uno, ¿no? O un alien. Incluso, no creo en aliens, no creo en vida extraterrestre. Yo sé que para a lo mejor una No, persona, ah, yo tampoco. bueno, es Bueno, que interrumpo el programa para hablarles del patrocinador del día de hoy. Y ese somos nosotros, es la música de Jesús. Sigue la música de Jesús en todas partes, en Spotify, TikTok, Instagram. De esa forma nos puedes apoyar un montón si escuchas la música y la compartes. Y también nos puedes apoyar más directamente a través de Patreon desde $1 al mes. Puedes apoyarnos con lo que tú desees y hay diferentes paquetes. Y también va a haber contenido exclusivo, así que síguenos ahí en Patreon. Y nos puedes encontrar en todas partes como en Jesús. A mí me encuentras como Jorge IB-33. Sigan con el programa. Está al lado donde una persona
que es meramente científica y atea, o a lo mejor agnóstica, te va a decir, ok, el universo es infinito. Ah, ¿tú crees que no va a haber vida en otros planetas donde se hizo un planeta parecido al de nosotros? Y Sí, un metaverso más o menos. algo así, porque si es infinito, pues obviamente Mm. pero es que es su mentalidad, que fue todo un accidente, que entonces, pero como cristianos, a lo mejor decimos el universo no es infinito, porque el universo fue creado, ¿no? Sí, Dios debe tener O sea, a lo un mejor límite. y sí, O tiene sea, un límite el universo. Entonces, si sí hay vida, a lo mejor es bacteria, ¿no? En otros planetas o animales. Pero vida inteligente con alma como nosotros los humanos, no, no, no sé, a lo mejor, pero yo voy a decir que no. no, Yo pero, estoy seguro que no. O ajá, sea, yo sí estoy seguro pues, que no los extraterrestres. ajá, porque Porque, está raro, ¿no? ¿Cómo sí, funcionaría con eso, con la Biblia y así? Pero eso sí, los reptilianos, no, que sí. los gobernadores de este Ajá, que está. mundo O se quitan una famosos. máscara y O famosos que son son lagartos, ajá, muy influencias que son. son lagartos, ajá. Siento que no sé, está muy raro, la verdad. Es como que no. Y en cuanto a que por eso el mundo es malo y porque estas criaturas los están controlando, yo siento que si decimos eso, le estamos quitando al crédito a lo que es la naturaleza humana y el humano ya es malo por naturaleza. O sea, es como no Sí. necesita a lo mejor un demonio para ser malo. Claro que el demonio lo puede hacerlo más grande, de lo que ya está dentro de ti, el diablo queriéndote manipular, los demonios queriéndote manipular para que hagas algo y destruyas tu vida. Pero sí, un reptiliano no. ¿Cuál más has escuchado que dices que sí están ridículas? Que igual respeto a las que las personas que creen en estas, pero la verdad, a mí en lo personal están muy, muy locas. Mm, estoy queriendo acordar, pero no me acuerdo, o sea, de tantas conspiraciones que hay. De Ah, tantas que he sí, visto o en sea, YouTube, ¿no? Que... y creo, o sea, te quiero decir como que creo en una que otra porque es obvio, ¿no? O sea, una que otra, pero que sean, obviamente son muy notables. Mm. O sea, pero no, o sea, ya es. No, no se te No, viene no se me ninguna viene otra. ahorita, Sí. no se me viene algo muy pasado de lanza. Sí, y pues ajá, siento que esas dos. La Tierra plana también se hace como que cómo la gente puede creer en eso si hemos ido a la luna, o sea. O sea, cómo cada científico, cada astronauta que ha existido Bueno, se juntaron para bueno, mentirle. una conspiración o así es que nunca hemos ido a la luna, ¿no? O sea, No crees pero hay esa. un, no, sí, sí, o sea, ¿Sí crees que bueno, no hemos ido a la luna? no, no, no creo La en esa conspiración. Ah, conspiración, ok. en esa, pero, es una conspiración de que nunca hemos ido, Ajá, también. o nunca hemos O que no salido de así, o que no tenemos naves en el espacio. O ajá, naves, ¿cómo se llama? Estaciones espaciales. más bien es, naves sí porque podemos Ujú. arrojar y arrojar. Pero con eso, con que una persona Pero, vaya ajá, a que una ver, puede ver persona, que la Tierra es redonda, ¿no? ajá, Que no es plana. pues de hecho, no sé qué tanto alcanzamos, se me olvidó el dato de qué tanto alcanzamos, pero yo digo que si estamos en el límite de la capa de ozono, no sé, yo digo que ya podemos notar una diferencia, ¿no? Mm. De mm, algo. De hecho, Sí, pues ajá, yo creo que sí, a lo ajá, mejor en un avión, ¿no? O sea, no creo que todos los pilotos que existan también están juntados en la conspiración para mentirte de ujú, que en realidad la Tierra es plana. exactamente, ¿Sabes? Como que sí ajá. está... Y no se me viene otro a la mente, la verdad. Y perdón, yo sé que no le aplastaron a este video para hablar de conspiraciones, Sí, yo digo que ya, pues ando pero aburrido. sí, ¿qué pasará a la lectura? Estamos en Mateo 11. Nomás quería tener esa pequeña conversación acerca de los reptilianos. También he escuchado, ¿no? Personas que conectan a la Biblia con los reptilianos. De hecho, yo también, de Ajá, hecho, como que está que raro. aseguran.
Que la Biblia... Usan a romanos que se empezaron a arrodillar a seres de 4 patas y a reptiles. Ujú, Pero simplemente está diciendo que gente adoraba a reptiles y a ujú. seres de 4 patas, que son las vacas, los toros, Sí, y obvio. etcétera, ¿no? No necesariamente, siento que no Ujú. necesariamente, ay, dice que su rey era un reptil, es como que, no, o sea, No. entonces es como que, o sea, es gente que saca de contexto un poco la Biblia, ¿no? Am, y si estamos en Mateo 11 y dice, Jesús, no querías decir algo antes de empezar. Pues... mm, Si no, pues a darle. no, no. O sea, sí. Y, si se te viene una conspiración de repente. No. Esperemos no salga conspiración aquí. Ya Que a sé. lo mejor sí. Entonces, dice, Jesús y Juan Bautista. el Bautista dice, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Y pues en el episodio pasado y pues aquí en el capítulo pasado, en el 10 Ujú, es todas esas instrucciones, ¿no? Que les dio. Y dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Wow, se me hace interesante que eso no, que no estaba seguro. ujú. Mm, bueno, lo principio me gusta mucho de que Jesús, ya dando instrucciones, más bien él todavía seguía trabajando, él Mm, todavía seguía predicando su palabra. Y esto tiene que ver mucho con lo que viene a eso de Juan, ¿no? De sobre los dos discípulos que envían. Mientras, pues prácticamente aquí podemos ver que a Juan le ujú, entró que una duda, ¿no? ujú, sí. Y no fue cualquier clase de duda, sino No, pues imagínate el Mesías. una duda tremenda, ¿no? O Ujú, sea, prácticamente es como esa, ahorita duramos, ¿en verdad estoy sirviendo ya, a Dios? En sí, verdad, en verdad, tú sí eres el que nos va a salvar, el que ya. nos salvó. Pero también, obviamente, ahorita Pues sí, pues vamos a ajá, hablar de, igual nosotros podemos ver que Jesús murió y resucitó, ¿no? ujú. Y Juan todavía no había visto eso. Juan todavía no, Porque todavía no sucedía. bueno, más adelante, pues vamos a mencionar otra vez, no vio eso. No, no le tocó. A Juan el Bautista, obviamente, Ujú, no le tocó vivir ese proceso. no. Y bueno, yo no sé, aquí para aclarar, Juan no fue uno de los 12 discípulos, ¿no? No, no. Fue más bien un profeta, ¿no? Ujú, sí. Y El último de los el profetas. último de los profetas. Y es Ujú, algo que aquí me gusta recalcar, pues de que fue un profeta que lo profetizaron. Lo ah, profetizaron desde mm, Isaías, de hecho. wow. Y me acuerdo, este, y bueno, más bien, Más adelante dice, ¿no? sí, sí, más adelante dice. Pero aquí prácticamente, lo que estamos hablando del versículo, Juan ya tenía rato trabajando en el ministerio Ujú, sí. de Jesús. Sabemos que Juan fue profetizado y fue una declaración cuando, pues, su mamá Elizabeth y su papá se llama Zacarías, si no me equivoco, Ujú, creo que Zacarías, sí. no podían tener hijos, Ujú, no podían tener hijos. En este caso, gracias a Dios les concedió y, y Dios les puso el nombre de Juan. mm, Y, y, y Dios les dio un gran ministerio. Y de hecho, me gustaría recalcar, no sé, en mi Malaquías, Malaquías. Malaquías que.
Creo que es Malaquías 3, versículo 1. Ok. ¿Lo es tú o lo busco? Sí, y ahorita quería mencionar, me Ajá. equivoqué, en el episodio pasado no fue donde leímos el 10, es en el episodio antepasado por si lo quieren ir a checar. Pero, o sea, sí, o sea, es curioso y también cabe mencionar que Juan es el primo de Jesús. Probablemente, Ujú. y a lo mejor no crecieron juntos, quién sabe, pero probablemente se conocían, ¿no? Se conocieron. O Ajá. sea, se conocieron y de hecho tienen. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero mira, fíjate lo que dice Malaquía, o sea, para que veas lo que Juan representaba. Miren, yo envío a mi mensajero y él, o sea, hablando de Ujú, Juan, preparará el camino delante de mí. ujú. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero, el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. O sea, Wow. Juan era un mensajero. De hecho, Juan era el que iba a establecer el camino, el que iba a, a, a trazar un, un camino hacia predicando de la segunda venida de Jesús, predicando de Jesús. Entonces, De la primera avenida. sí, Ajá. entonces prácticamente Juan tenía un ministerio y me gustaría recalcar algunos aspectos. Sabemos que Juan, en ese tiempo, Juan mandó estar en la cárcel, ¿no? Ujú. En Lucas más o menos se relata la historia de por qué fue a la cárcel. Este, y es sorprendente, pues Juan, ya para tener dos discípulos quiere decir que él ya tenía un trayecto largo, Mm. ya tenía un trayecto largo encaminado hacia la predicación del Juan, hacia la predicación sobre el arrepentimiento y sobre otra cosa que tenía otro ministerio muy claro, era sobre el bautismo, El ¿no? bautismo, sí. Que era, O sea, era Juan el Bautista, era ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya está en la cárcel Juan, fue cuando manda a estos dos mensajeros y Fueron dos mensajeros, dice aquí. dos de sus discípulos. Pero sí dice que eran dos Sí, eran dos. o eran varios. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Bueno, la neta ni sé, según yo eran dos. Oh, A ver, a lo mejor eran, ajá, a lo mejor eran dos o eran varios. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Ya. Y luego está bien interesante lo que dice Jesús, ¿no? ¿Qué te parece si continuamos? Mientras buscas, estás buscando algo. sí, nomás para recalcar, o sea, bueno, podemos seguir, o sea, podemos terminar el número hasta el 6 yo creo. Ah, ok. Dice, Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntale lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y, y es como por si no creías, ¿no? Como Ajá. que, o si no, por si no había sido suficiente. Porque acá arriba dice eso, ¿no? Que habían visto señales de esta persona y por eso Ujú. Juan, como que, ok, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que esperamos o pues, esperamos a otro? Ajá. Y, Bueno, ajá. y Jesús les contesta con esto, Sí, ¿no? Vayan a decirle todo lo que están sí. viendo Más ustedes. bien, ahí ya nos manda directamente la respuesta de que Jesús le estaba dando. En Lucas vemos la historia de que llegaron los dos mensajeros, pero Jesús no les dijo exactamente, sí, vayan, sino más bien Jesús. Por eso te decía, el primer capítulo, Dios, sí, Jesús empezó a predicar y a sanar a Ujú, enfermos. Entonces Jesús le ujú. demostró a ellos sin decirles nada, lo que él verdaderamente era, Wow. lo que él verdaderamente era. A lo mejor Entonces, llegaron estos en- discípulos de Juan y Jesús les dijo como que
quédense un ratito, ¿no? Para que miren. Y luego ya les dijo, vayan a contarles todo lo que vieron. Porque los enfermos son sanados. Sí, sí. Entonces Jesús empezó a sanar, Jesús empezó a liberar, Jesús empezó a hacer su ministerio, predicar. Entonces cuando ya termina de hacer eso, le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Díganle a Juan que verdaderamente soy Ujú. yo. Ya. Entonces, pero aquí me gustaría recalcar algo, antes de que, pues antes de que Juan llegara a ser encarcelado eh, por Herodes, que prácticamente él lo encarceló. Y de hecho, allí en la cárcel pasó sus últimos, no sé si fueron días, meses Oh, es cierto, de ¿no? Y vida. después lo... Ajá, murió. Ah, entonces, porque tenía esa duda. Ya había bautizado a Jesús. Sí, de hecho ya había bautizado a Wow, Jesús. entonces sí O sea, estaba teniendo una duda. por eso te Wow, ok, decía, ya. Porque Juan, descendió el Juan, Espíritu Santo. Juan dudaba. Juan le entró la duda. En ese Wow. momento, Juan le entró la duda. Ya te estoy entendiendo tu punto. Entonces, pero, esos son los puntos que te quiero O sea, le recalcar. entró O la sea, duda en sí, el ajá. momento donde estaba en la cárcel, en un momento oscuro de su vida, por Un así momento decirlo, ¿no? oscuro de la vida. Entonces, prácticamente, Juan, pero te quiero recalcar estos puntos. Sí. Juan sabía cuál era su ministerio. Mm. Juan lo estaba practicando su ministerio. Eh, eh, de hecho, Juan sabe a qué había venido. Juan sabe quién es. Mm. Pero y este punto está muy importante. Y Juan sabe quién es Jesús. O sea, antes de que fuera encarcelado, Juan sabía todo eso. Wow. Juan sabía quién era Jesús. Juan Sí. sabía que él sanaba enfermos, que él era el Mesías. Pero... Literalmente escuchó la voz de Dios, ¿no? Diciéndole, o sea, ese es mi hijo, el cual tengo compasión, ¿no? ujú, Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, ahí estaba Juan y vio todo eso. sí, exactamente. Entonces, pues, para hacerlo más corto, resumido, Juan, como último profeta, él sabía quién era Jesús. Entonces, cuando él viene a la cárcel, le entró la duda, le entró pues todo lo que le puede haber entrado, y por eso mandó a sus, a sus dos, los discípulos, Discípulos. ¿no? La Se verdad quedó. no sé si eran dos, ¿cuántos eran? Creo que no dice, No vato. dice. No. Fíjese, no sé por qué tengo esa idea. No dice, Ajá, pero a lo mejor sí son dos, ¿no? ajá. O a lo mejor llegaron 10, ¿no? Pero no, ajá, pero no dice. ¿Qué te parece si continuamos? O no sé si... Sí, sí, continúa. Dice, Estamos. y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Wow. Como que le quiso decir a, a Juan, ¿no? Como Ujú, que, como que Dios bendice a los que están viviendo tribulación y aún así exactamente. no se apartan, no se van. En Exactamente. ese caso, Ajá. Juan, ¿no? Como que está en la cárcel, su vida está peligrando, pero Mm. aún así él está como que sirviendo a Dios. Sí, podemos continuar Ya. para dar Dice, más contexto. mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Dice, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Buscaban a un profeta, así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dice, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de mí. Ujú.
Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, la persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. Ujú. Wow. Bueno, más o menos como ahí se acaba como un contexto. Y ahí en todo ese contexto se refiere más bien a la duda que tuvo Juan. Pero, pero Juan, cuando envía a sus discípulos, este, mi pregunta es aquí, o sea, te pregunto, o sea, no tanto para que me des una respuesta, sino para que escuchen. ¿Por qué Jesús no le dijo, tú eres el Mesías? Jesús le pudo haber dicho, sí, Mm. sí, no. Así como, pues obvio, me estás viendo esto, sí. Pero Jesús es tan sabio, Jesús sabe lo que hace, Ujú. Sí. que, que, que empieza a sanar, empieza a liberar. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Este, simplemente que cuando los discípulos fueran a Juan, más bien, Jesús quería que, que Juan se acercara a Jesús. ¿Y qué quiere de nosotros? Que cuando nosotros tengamos una duda, no nos va a decir Dios, sí, esto, sí, sí, Mm. sí, no hagas esto, sí, esto. Más bien, Él quiere que nos acerquemos a su palabra. Wow. Él quiere que de verdad, tengamos una comunión con Él, que miremos lo que Dios hace y lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Mm, Jesús ya había sanado muchos enfermos. Entonces vuelve a sanar. Entonces te dice prácticamente, oye, mijo, este, mira lo que yo voy a hacer, mira lo que yo he hecho contigo, mira lo que estoy por hacer en tu vida. No te preocupes, no dudes. Y, y, y eso es prácticamente el contexto general de cuando Jesús este, le responde la pregunta de... Ujú. Ahí le responde claramente. Y Entonces, ¿sabes qué se me hace curioso? Que, que Jesús empieza a hablar de Juan cuando los discípulos de Juan se van. Empieza ándale. a confirmar su ministerio, pero esa parte no la escuchó Juan, pues, o sea, los mensajeros de Juan. Empieza a decir, de él es el profeta, o sea, que fue profetizado. Am, y esta parte se me hace bien interesante, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, Ujú. hasta la persona más significante en el reino es superior a él. O sea, nosotros somos superior a Juan. O sea, Juan es el más grande de todos los profetas. Sí. Pero, o sea, si yo soy esa persona, el más insignificante del reino, yo soy más superior que Juan. Ujú. Y llegué a escuchar una predicación, a lo mejor y esta no es la explicación, pero llegué a escuchar que esto es porque Juan conoció a Jesús. Pero nosotros no solamente conocimos y conocemos a Jesús, sino vimos su obra consumada. Vimos la obra, el que fue prometido por siglos y siglos. Vimos cómo Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y ahora Ujú. su espíritu está dentro de Sí. nosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Imagínate. Entonces entiendes cómo. O sea, el Espíritu Santo no habitaba dentro de Juan el Bautista. Porque Ujú. el acto de la cruz todavía no había sido terminada. Y Jesús todavía no se iba para dejarles al Espíritu Santo. Entonces tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Como que cualquier persona en el reino, insignificante como dice, es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tiene la promesa del Espíritu Santo dentro de él. Porque esa persona vio a Jesús resucitado, conoce a Jesús resucitado, el gran acto de amor, ¿sabes cómo? O sea, ¿tú crees que Juan, a lo mejor Juan no tenía idea de lo que iba a hacer Jesús? No tenía idea de que iba a morir en una cruz y resucitar al tercer día. Como sus discípulos. O sea, Jesús les Ajá, decía una sí. y otra vez y sus discípulos como que,
Ah, ok, sí, está bien. Como que Sí, no no sé, la creían. sí, no sé qué está hablando de Jesús, de que van a venir, lo van a crucificar y que lo van a matar. Como que, sí, no entendemos muy bien. Como que a Ujú. veces se pone raro y empieza a hablar cosas así que no entendemos, ¿no? A lo mejor eso decían, ¿no? O eso creían en sus corazones. Pero, ajá, es como, y nosotros sí entendemos eso. Eso, Imagínate, ven, conocemos el momento en la historia que cambió todo, el momento más importante de la historia, que es que Jesús murió por nuestros pecados y nos hizo hijos y resucitó al tercer día, haciéndonos hijos, haciéndonos amados, bendiciéndonos y dándonos al Espíritu Santo. así es. Este, pues aquí en el, eso casi lo último que leímos, prácticamente ya en ese, ya en ese lapso, Juan y Jesús ya se conocían. De hecho, me acuerdo, o lo que dice la Biblia, de que cuando Jesús va con Juan a Mm, que lo bautice, me acuerdo que Juan le dijo, no, o sea, ¿por qué tú, por qué te voy a bautizar yo? O sea, mejor tú bautízame. ujú, sí. O sea, y Parecido, ¿no? A lo entonces, de los pies. Como que. pero pues prácticamente, o sea, sabemos que Jesús, eso tenía que pasar. Tenía que pasar de que Jesús también tuvo que ser bautizado por obediencia, por, porque Él iba a agarrar todos los pecados de nosotros, iba a pagar por ellos. Entonces, en ese trayecto, Jesús y Juan ya se conocían. Entonces, aquí lo que nos está hablando la palabra es que Jesús lo está elogiando. Dice, ¿cómo decía al principio? Como ¿Qué parte? en el capítulo, ¿por qué saliste a ver a un hombre Sí. cubierto, vestiduras Costosas, delicadas o ajá. costosas o así? O un qué, o un rey, o qué Ujú, vienes a ver? O sea, él es el profeta, Juan es el profeta, o sea, Jesús lo estaba poniendo en un top más ujú, elevado, o sea, decía, o sea, no hay hombre más, ujú. no hay hombre mejor que ahorita en esta tierra que Juan, pero obviamente lo estaba comparando que el mínimo, el más chiquito del cielo era superior a Juan, porque obviamente no vas a comparar el cielo con lo terrenal, ¿no? Pero está hablando del reino de los cielos, Ajá, ¿no? del reino del cielo. Nosotros como la iglesia. Ujú. O sea, hablando de... ¿Y, ¿Y a qué voy a esto? O sea, Jesús conocía que él tenía convicciones. De hecho, ¿por qué estaba en la cárcel? Porque había enfrentado a Herodes Ujú, por un sí. pecado que había cometido Herodes. O sea, él confrontaba a los pecadores. Su ministerio se trató de ir a predicar la palabra a todos los pecadores, un mensaje de arrepentimiento y aparte bautizándolos. A veces nosotros venimos con dudas, ¿sí o no? Sí, A sí. veces venimos a Dios, Señor, no tanto de dudas de que venimos, Señor, tú eres Dios. A veces venimos con dudas de nosotros, ¿no? Entonces Juan venía con una duda de que si Jesús era, Jesús le responde, Jesús le responde. Entonces como personas, a veces venimos, este, sin identidad, haciéndonos menos. Pero Jesús, digo, Jesús elogió tanto a Juan y es lo que quiere ser Jesús a nosotros. ¿Sabes qué? Tú eres esto, tú eres lo mejor, tú tienes este propósito, tú tienes este llamado. Mm, Entonces, prácticamente lo que miraba, le estaba diciendo Jesús, porque estaba como Jesús contándole a los que estaban alrededor de él lo que era verdaderamente Juan. sí, o sea, Este, imagínate, o sea, habló tan bien de Juan ajá. y al último dice que nosotros somos mayor que Juan. O sea, porque porque si vienes con dudas o así, las personas te pueden ver con errores. Mm, Nosotros podemos tener errores,
Pero Jesús te da la identidad. Jesús te dice lo que en verdad eres. Ya. O sea, prácticamente aquí lo que estaba diciendo ah, más adelante es que él, él era el Elías Mm, prometido. O sea, él era el profeta profetizado por Isaías. Por lo que él era el que iba a venir a preparar el camino ujú. de la venida de Jesús. Entonces, claramente aquí Jesús, y en ese lapso ya se habían ido los. Sí, ya se ha venido, ajá. Entonces, él nos trae nueva identidad, él nos trae nuevas convicciones, él nos Sí, trae todo. Y lo que Juan era, él era algo grandioso, lo ya, que él hizo en esta tierra. sí. ¿Qué te parece si continuamos? Sí, Igual vuelvo a repetirlo, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero, o sea, todo lo que agregaste, o sea, cómo Dios te da esa identidad, o le da la identidad en este momento a Juan, o sea, le recuerda su identidad lo que es a través de él, y luego dice que nosotros, aunque seamos al más insignificante de nosotros, es superior a Juan. Como eso demuestra lo que ahora somos en Jesús. Lo que Jesús nos ha hecho a través de la cruz. Como que igual, o sea, lo que estabas diciendo, o sea, a veces no tenemos identidad, pero Jesús nos da una y es ujú, esta. Somos mayores, o sea, Dios nos mira de esta forma. Estamos en el 12, ¿verdad? sí, Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Wow. ahí es donde te decía de que Ujú. lo que terminado, o sea, lo que te decía de que él era el Elías, Yeah. el Wow. prometido. Ahora Elías, pues sabemos quién es, ¿no? Ujú, O sí. sea, sabemos que era un profeta, uno de los profetas. Sí, uno de los Y, grandes profetas. y la comparación aquí de Juan y Elías es que los dos dejaron todo Mm, por, por lo que Dios había, lo que Dios les tenía preparado para ellos. yeah. Sí. Y luego dice el 16. Dice, ¿con qué puedo comprar a esta generación? Se parecen a los niños que juzgan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Wow. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de Ujú. impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Wow. Ah, O sea, como lo que dices, están comportando como niños. aquí sí nos está narrando una generación, de la generación actual, ¿no? De ese tiempo. Mm, sí, ajá. Obviamente nos dice ahí que ya estaba profetizado que esa generación iba a ser muy, muy, no iban a, ¿cómo se le puede decir? Acatar lo que verdaderamente hacía Juan y Jesús. Mm, Este, comparado a esta generación, podemos decir que prácticamente, como decía ahí, o sea, a Juan lo trataban como una persona endemoniada, ¿no? ujú.
bueno, la Reina Valera dice que lo tenían como, esa persona está endemoniada, y a Jesús, como un falso profeta, Ujú. Un golotón, un dice, un glotón, un borracho. borracho, o sea, Wow. alguien que no es el Ujú, sí. verdaderamente Mesías. Entonces, aquí, prácticamente podemos ver una generación perdida. De hecho, era, de hecho, sí podemos, l- este, compararla con la generación de ahorita. Le diríamos la generación de cristal en ese tiempo. Ujú. Yo diría eso, o sea, una generación que la neta te Pues está tirando ya, en eso y se no. parece, ¿no? Como a la cultura de la cancelación. No, ahorita que estamos en el súper, o sea, eso está al Ujú, tope, ¿no? O sea, usando el vocabulario de ahorita, a Juan lo cancelaron porque no comía ni bebía. ujú. Ajá. Uh, sí. Y a Jesús lo cancelaron porque sí comía y sí bebía. Entonces, como que inconformes de lo que está, lo que sea. Lo que dice aquí Jesús, dice, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Dice, entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron, como que no están conformes. No. O sea lo que sea que les aventamos, ustedes ya nos cancelan, están, o sea, igual y no es tan parecido eso como que la cancelación. A lo mejor y sí está bien la cancelación cuando alguien está haciendo algo malo, ¿no? O sea, este vato en internet está siendo racista. Ujú, Cancélenlo, está bien, ¿no? sí. Pero Sí. ya cuando todo lo están cancelando nomás porque no está conforme a su agenda, es como que, ok, o nomás porque te cae gordo alguien, cancelarlo, o ¿sabes cómo? Ujú, O sí. simplemente porque tiene una opinión diferente, cancelarlo. A lo mejor y es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Como que usando el vocabulario de ahorita. Están cancelando que porque sí, porque no. Como la historia esa famosa mexicana, ¿no? Del burro, no sé si la conoces, que va una señora y un señor arriba del burro. Y la gente empieza a decir, no, que pobre burro, están pesados, ¿no? Ah, sí, sí. Y se bajan, ¿no? Y No, nomás va que la la señora señora. arriba. Y no, que se pasan, que El no, señor está viejo o así. ajá, el señor está viejo, ¿por qué está abajo? Y ya, se sube el señor y va la señora, no, que Ujú, se pasa, tiene una mujer caminando. Y ya se bajan los dos. Y no, ¿para qué tienen el burro ahí? O sea, como que todo, no importa. La gente está inconforme y no está, no está a gusto, sí, pues. prácticamente en esa generación, este, vivían como niños orgullosos, vivían como niños que no tenían, mm, pues eran como orgullosos. Y, y hay algo que impactante de que Juan pudo, o sea, todo está relacionado a la duda que tuvo al principio. Sí, Juan pudo haber tirado la toalla en ese momento que estaba en la cárcel. Mm, Juan pudo, este, tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? No creo en Jesús. Y es más, hasta digo lo que dice esta generación de que es borracho. un falso profeta, un borracho, un glotón, Wow. todo eso. Entonces, pero me acuerdo el versículo que leíamos el, el, el 6 el 6 que dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O Ujú. sea, Juan pudo captar, este, decir, esta generación es perversa, esta generación, se rinde por todo. Ahorita vemos, ¿qué vemos ahorita? De que si no me sale un plan, a la basura, Mm. a lo otro. Este, Juan está en la cárcel. Ah, Juan estaba, es más, prácticamente lo tenía la sospecha, yo creo que tenía la sospecha de que pudo haber, pudiera morir. ujú. Entonces pudo haber tirado toda la toalla. Ya. Sin embargo, no lo hizo. Ujú. Él siguió, bueno, aunque en la cárcel, pero él siguió. Y no se adaptó a lo que, a lo que el mundo, en ese tiempo el mundo decía.
Y por eso dice, bienaventurado el que por mí, Sí, en la NTV dice... aquí lo tenía. Dice, Dios bendice a los que ajá. no se apartan por causa de mí. Entonces, Juan no se apartó. Ya. Las generaciones en ese tiempo sí se apartaban o no agarran el rollo. Jesús y Juan en ese, en, ahorita lo vamos a ver más adelante, predicaban y las generaciones No escuchaban. no escuchaban Ya. lo que Dios tenía para ellos. Ya. Sí, Continuamos. continuamos. Dice, juicio para los incrédulos, dice el título, ¿no? De la NTV. Dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Dice, ¿qué aflicción les espera Cor- Corazín y ¿qué dice? Betsaida. Besaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropas de tela áspera y echándose, ¿qué dices? Ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo. No descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubieran hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. Wow. Aquí empezando, eh, podemos recalcar, bueno, en la Reina Valera, bueno, yo me baso más en eso, no sé, es lo que más estudio o así. Entonces, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Estamos hablando ahí de unas ciudades que no quieren tomar la responsabilidad, que no quieren este, conocer a Dios, aceptar. Entonces, prácticamente lo que nos dice aquí y el 21, bueno, más adelante dice, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Cosarín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de, tiempo ha de, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. O sea, prácticamente estaban comparando estas ciudades donde Jesús estaba, que era Cosaín y Betsaida, Ujú. con las ciudades que no se hicieron los mismos milagros. En esas ciudades Wow. no habían captado o no se habían arrepentido. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Que el juicio sobre ellos claramente dice va a ser peor. Y, y hay una pregunta aquí o hay algo interesante es, pues dices, pues pobres ciudades o pobre generación que vivimos ahorita, ¿no? Que el juicio va a venir muy feo para las próximas generaciones que no se arrepienten, así. Pero nosotros como cristianos también tenemos que estar asustados porque dice, porque en nosotros ha habido milagros, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y hay algo que recalca aquí y dice, hay de ti si tú tienes la palabra de Dios y no la lees. Mm. Hay de ti si tú puedes hacer, eh, servir en tu iglesia y no lo haces. Entre más conocemos a Dios, entre más Dios nos otorga, entre más Dios nos da y menos hacemos, más responsabilidad cae sobre nosotros
y vamos a ser juzgados conforme a lo que Dios nos da. Ujú. Entonces, aquí lo que Dios está diciendo, pues prácticamente a las ciudades hay de ti, si no te arrepientes. Sí, también está diciendo, pues, mira, te está hablando de Sodoma. Dice que todavía estuviera, o sea, Sodoma y Gomorra no tenían a Jesús Ujú. haciendo milagros en su ciudad. No, pues no. Pero si hubieran tenido a Jesús, pues se hubieran arrepentido de lo que está diciendo. Pero estas ciudades que tienen a Jesús haciendo milagros, o sea, no creen en él. Entonces, si no crees en Jesús, no tienes ese regalo eterno que es la salvación, pues. La Exactamente. salvación de la cruz. O sea, que limpia tu pecado, que quita la consecuencia mayor y te otorga el título de hijo. ¿Sabes Ujú. cómo? Entonces, ya, o sea, estoy de acuerdo. O sea, tenemos mucha responsabilidad como cristianos. Pero igual y Jesús tomó la consecuencia de nuestro pecado. Así es. Y ahora somos hijos y Él nos bendice por eso, pues, porque por el gran acto que hizo. eh, el Padre estuvo y está tan feliz con el acto que hizo Jesús en la cruz. Le agradó tanto que Él nos sigue bendiciendo por eso. No porque leo mucho la Biblia o porque voy mucho a la iglesia. Por eso me bendice Dios. No. Es por lo No, que hizo por lo Jesús. que hizo. Y estoy de acuerdo contigo. Tenemos responsabilidad porque tenemos la palabra de Dios y tenemos que ir a predicar como que hay una urgencia, como que, hey, hay alguien que te amas. Es como Ujú. el mensaje de la cruz a las personas que no conocen. Entonces, sí, o sea, está curada lo que está fuerte lo que dice aquí. Como estas personas estuvieron viendo milagros, pero ni siquiera abrieron su corazón al Espíritu Santo para creer en Jesús. No, no les importó, pues. Y así hay mucha gente, pues, que nunca creen en Jesús, nunca se acercan a Jesús, porque les da igual, son Ujú. indiferentes. Dicen, pues no, yo creo que seguir con mi vida, ¿no? Yo creo que se haga mi voluntad. Wow. Y eso es como Ah, que se haga tu voluntad. No, o sea, eso es lo más contrario a la Biblia que hay. Y decir, Dios, que se haga tu voluntad es lo más parecido al carácter de Jesús. Jesús constantemente era, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Ya. ¿No quieres leer? Ah, ¿cuál más? estamos en el 29, ¿no? No, en el 24 nos quedamos, ¿no? Si no, nos quedamos en el 25, perdón. Ajá, por eso en el Sí. 25. Aquí en la NT dice Jesús da gracias al Ajá. Padre. ¿Ya estás Luego, ahí? sí. Luego, Sí. En esa. en esa Ah, ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agrado, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. wow. Se me Sí, hace súper interesante eso. sí. Lo que dice de arribita. Que reveló a los que guardó eso de los que eh, para revelárselo a los que son como niños y no a los que se creen inteligentes y Sí, sabios. exactamente. Los sabios Wow. y los entendidos son los que a veces por lo regular tienen un orgullo entre ellos. Yeah. Y a nosotros nos llama niños. ¿Por qué? Porque un niño cuando tiene una necesidad, por lo regular, Lo dice. lo dice. Ujú. O prácticamente va con su padre. ¿Sabes qué, papá?
tengo esta necesidad, ocupo eso, ocupo que hagamos esto, así. Entonces, por eso Ujú. directamente el padre Ya. está en una relación constante con los que en verdad se creen niños. Sí, ahí dijiste algo clave. Los niños piden ayuda, pero también un niño es débil. Eso, ¿sabes cómo? Sí, Los que son como niños ándale, débiles y débiles. que reconocen su debilidad. Y luego dice, no, no dice los que son sabios e inteligentes, dice los que creen, los que se creen sabios e inteligentes. O sea, aquí la realidad es que todos los humanos tienen necesidad de Dios, Ujú, pero los que se creen sabios e inteligentes no reconocen a Dios. Pero los que son como niños, que son débiles, le dan lugar a Dios porque son como niños. Reconocen que soy débil. Y a ese se le revela todo. Sí, Wow. un niño no puede estar solo. Un niño no puede Wow. cuidarse solo. Ya. Un niño necesita fuerzas Ajá. a Jesús o necesita Yeah. fuerzas a Dios. Entonces, Mm, eh, eh, por eso en ese tiempo, los que en verdad aceptaban a Jesús sabían que necesitaban a ujú. Dios. Sabían Y, que los milagros se hacían a través de Jesús. y de eso se trata el Evangelio. Él vino por débiles. Y todos los humanos son débiles. ¿Quién ante Dios es inteligente y sabio? Nadie. No, ¿Quién ante Dios es fuerte? Nadie. Todos los humanos somos débiles con necesidad. Y Él vino a los que reconocen que tienen esa debilidad y que necesitan ujú, de Jesús. Y de eso se trata el Evangelio. Jesús se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y no estoy hablando económicamente. Estoy hablando, claro que Dios quiere ayudarnos también hasta en esa área. Pues estoy hablando de que nos dio todo esto. O sea, riquezas en amor, riquezas en felicidad. ¿Sabes cómo? Y Él sufrió esto, ¿sabes cómo? Pero a aquellos que son como niños, los que se creen inteligentes y sabios, están tapados, no pueden ver que tienen una no, necesidad, no quieren reconocer que tienen una necesidad. Dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Wow. ujú. Dice Jesús orando, ¿no? O sea, conmueve el corazón. Sí, de hecho, no sé si en Lucas prácticamente Jesús tiene, cuando dice estas palabras, Jesús tiene, eh, está orando con el Padre. Ujú, Él está teniendo una relación directamente él ujú. con el Padre y diciendo todas estas cosas. Sí. Dice, luego dijo, voy a continuar, ¿ok? Ujú, Dice, luego dijo Jesús, venga a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo los haré descansar. Otra vez, o sea, está reforzando esa idea. ujú, Hey, vengan a mí los que están cansados. Y otra vez, la realidad es esa, todos los humanos necesitamos, estamos cansados. Pero los que dice, cuando Jesús hace el llamado, vengan a mí los que están cansados, va a haber pocos que van a decir, sí, necesito. Sí necesito, pero va a haber sí, aquellos que dicen, no, pues yo tengo riquezas, soy inteligente, tengo amigos, tengo influencias, tengo una familia, no me falta nada, no necesito de Jesús. Pero los que son como niños van a decir, no, pues es que necesito ayuda para levantarme. ujú, Y aquí dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré el descanso. Pónganse, no sé si querías decir algo. pues, este, prácticamente en la generación esa que vivían, Juan estaba cansado. Juan, este, tenía cargas, tenía esa gran carga que estaba sufriendo. Entonces, como te decía al principio, ¿por qué Jesús no le dijo sí de repente? Eh, este, Juan lo que hizo fue ir al Padre. Mm, Y él, cuando Jesús ya regresa a su discípulo, dice, él le da descanso, él le da una confianza. Y yo digo que cuando regresaron los discípulos de Juan,
con Juan a decirle todo lo que había hecho Jesús, su fe aumentó, Ya. Sí. él tuvo descanso, él tuvo paz, y es lo que nos da Dios. Wow. Cuando venimos a Él, sinceramente, cuando yo estoy encargado así y oro, a veces hasta ni puedo dormir, y cuando oro, descanso profundamente. Wow. Y es lo que le pasó a Juan. Juan tenía dudas y Juan venía cargado, tenía un gran peso. Es cierto lo que dices. Y él vino al Padre. Él Toma. vino. De hecho, hay dos cosas ahí. Qué bueno que a veces que dudó a poco Juan, porque no fue una duda que, 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 que fue, no fue una duda Que le bajó su fe. que le bajó su fe, o una duda que dijo, no, sí dudo en Dios, sino fue una duda que lo acercó más a Jesús. Ya. Sí, cierto. Fue una duda que la neta, Sí. Jesús empezó a obrar en su vida. Jesús dijo, tu ministerio es muy grande, y por Wow. eso lo elogió. Entonces, yo creo que en ese tiempo Juan se sintió Yeah. descansado en él. Sí. Ya. De hecho, así sucede con los hijos. O sea, la Biblia dice que Él nos pasa por fuego y prueba. Ujú. Y los que son hijos terminamos corriendo hacia Jesús. Y nuestra fe aumenta. Pero los que no, pues terminan yéndose porque Sí. nunca creyeron en Jesús. No tienen al Espíritu Santo, pues. Pero pues lo bello de esto es que estás a un paso de ser hijo. Eh, ponte a investigar Ujú. quién es Jesús. Ponte a Sí. ver lo que Él hizo aquí en la tierra. Y cuando tú sepas quién es Jesús, ya. Ya. Y, Que en el Señor Jesucristo esa salud. come on. Entonces dice, pónganse mi yugo, y eso me encanta, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Ujú. ¿Y qué es el yugo? El yugo era esta cosa Ajá. de madera que le ponías a los caballos. sí, a los caballos, pero también a los toros, para que caminaran y a la par, pues. pero ¿cómo se llama eso que le hacen a la tierra? El arado. El arar, Ajá. para arar a la Para arar tierra. la tierra. Entonces, la práctica que hacían, ponían un toro ya experimentado, fuerte, y luego ponían a uno ya más chico. Y de tal forma que el grandote llevaba toda la carga y el otro no llevaba tanta carga, pero estaba aprendiendo del grande. Ujú. Entonces, la carga del toro chiquito que iba aprendiendo no era pesada, porque el otro toro llevaba toda la carga. Entonces, algo así quiere Jesús porque acuérdate que le está hablando a campesinos. Ajá. Algo así quiere que se lleven. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. O sea, tú vas al lado de Jesús, Él lleva todo el peso, pero tú vas aprendiendo a ser como Él. Él lleva el peso porque Él pagó en la cruz todos tus errores y los que vas a cometer. Ujú. Y Y Él pagó el precio y por eso Jesús te bendice. Pero tú vas caminando al lado de Él ujú. y te pones su yugo. Y ese es el yugo, ponerte el evangelio de Cristo. Ujú. Creer que Él te bendice porque Él murió en la cruz. Creer que tus errores Él ya los pagó. Y tu carga ya no es pesada. Y ya vives con tranquilidad. Pero al mismo tiempo, Él te enseña a ser como Él. Sí, y aquí hablando pues de cargas, la vida es una carga, ¿no? Ujú. Y a veces siento que como cristianos, a veces nos ponemos el yugo y a veces nos lo quitamos y nos lo ponemos y nos lo volvemos a Ujú. quitar. Cuando pues es siempre Yeah. tenerlo. Sí, porque Siempre. cuando se nos olvida de lo que se trata el evangelio, nos empezamos a meter ideas en la mente. Me están sucediendo tantas cosas malas Ajá. en mi vida porque tuve un error y Dios ya no me ama. Ujú.
Ey, espérate, el evangelio se trata de que Dios te amó tanto que no importas tus errores, Él te sigue bendiciendo. A lo mejor Él sí te va a enviar una tormenta para acercarte a Él, pero Él no te está enviando tormentas de castigo porque Él ya castigó a Jesús en la cruz. Y aquí lo dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así Wow. es. O sea, acuérdate, ponte el yugo. Ponte al lado de Jesús y Él va a llevar tu carga. Acuérdate del evangelio. Él te ama. Tu salvación es segura. Y vas a traer una carga ligera. Vas a estar al lado de Jesús aprendiendo de Jesús. Yo creo que ahí Juan ya se puso el yugo otra vez. Ya. Juan. Y ahí fue cuando ya descansó. Así es. Su alma, obviamente. Sí. Su alma, porque a veces podemos estar cansados de Tensos. cuerpos tensos, Ya. sí. Pero cuando tenemos el yugo con Jesús, lo primero que es sanado, lo primero que descansa es el alma. Ya. Ya me Y, encantó cómo terminó esto. O y sea, pues sí. el 30 nomás dice, pues mi yugo es fácil Sí, de sí. llevar y la carga que les doy es liviana. Es liviana. Y así es. Porque cuando tú te pones el yugo equivocado o quieres llevar el yugo tú solo, imagínate. Tienes esta mentalidad, tengo que cumplir la ley, tengo Ujú. que hacer todo esto para ser aceptado Sí, por claro. Jesús, para ser aceptado por Dios. Pero Jesús te dice, hey, yo ya hice que fueras aceptado. Tú no puedes ser aceptado por ti mismo. Y si llevas esa carga, te vas a cargar. Pero ponte mi yugo, dice Jesús. Porque cuando te pones mi yugo, estás al lado de mí y yo voy llevando la carga. Tú ya eres aceptado porque yo morí en la cruz para que tú fueras aceptado por Dios y pudieras tener una relación con Él, conmigo. Me encanta eso, Sí, sí. me encanta eso, vato. Como eh, cada vez está asomándose ahí el Evangelio de Cristo, las buenas Ujú. noticias de que Jesús lo hizo por nosotros, de que ya está hecho, que es un regalo inmerecido, pero lo hizo por amor y lo da como regalo. Ya. Y Así yo es. con eso termino, no sé si quieras decir algo. Am, Oye, dirnos qué estás haciendo en tu iglesia. Es bajista para Ah, los que no saben. pues, Está bien paso de lanza este vato, es otro rollo. Yo sé que tú no tienes ajá, permitido decir eso de ti, pero déjame ajá. decirlo yo. Está bien chilo para tocar el bajo, perrísimo. Perdonen la palabra, pero sí, es súper chilo. Y dinos qué estás haciendo en tu iglesia. Pues ahorita estamos trabajando con, con, con jóvenes y en la música. Pues me encargo prácticamente ahorita de todo lo que es el área de la música, de las canciones, todos Mm, estamos trabajando con metiendo, pues, enseñar que prácticamente estoy trabajando en la área, mm, pues, más moderna de la música ahí en mi mm, iglesia. Vengo de una iglesia donde, o sea, donde estamos en un ejido, mis papás son pastores, estamos en un ejido, y pues ya gracias a Dios, Dios ha ido quitando costumbres que tenían hace tiempo y hemos empezado a trabajar con, con, con la era actual prácticamente. mm. Entonces, ahorita en mi iglesia, Con las herramientas, con las ¿no? ¿Qué? Ujú. herramientas nuevas, entonces ahorita en mi iglesia, yo no toco el bajo ahorita, Neta. estoy tocando la batería. Ahorita Órale. estoy tocando la batería y, y ya lo que estoy haciendo es como que ya hay otro baterista. Sí, gracias a Dios, Dios mandó otro baterista. Porque lo que quiero hacer es como que eh, dejar más un Mm. poco, un poco un grupo ya que no sé, Establecido. establecido y que no sé, y enseñar a otros. Ahora, Para que que no no, haya necesidad en sí, música. que no tenga tenido nomás a mí o a mi hermano que también está trabajando en esa área Wow. y que ellos se desarrollen más bien. Mi tirada es que ellos se desarrollen y ellos mejoren Oh, qué más chilo, que, vato. más que yo. Ya.
Sí. No sé si quieras aventar tus redes, y Pues si no... soy social, pero no tanto. Pero igual me pueden seguir por Misael Ulloa. Ah, ok. Igual aquí nos vamos a ver con, con Jorge en otros puntos de la Biblia. Ya, Yo digo que ya tenemos unos temas más interesantes por ahí. sí, ya. Hablar de lo que estamos hablando al principio, Sí, ¿no? ¿no? Sí. Y no, pues muchas gracias por venir, vato. La verdad, me gusta mucho platicar. Y pues más de la Biblia contigo. A ver cuándo te echas otra vuelta, luego más a futuro. Sí, sí. Y pues eso sería todo. Eh, no sé si te quieras despedir, decir algo antes de ya irnos. No, pues lo que nos enseña la Biblia es estar con Jesús en Ya. todo momento. Ujú. A veces nos vamos a encontrar en circunstancias como la de Juan y nuestra duda puede estar muy grande, pero la verdad, Dios, más que nada decirnos una respuesta inmediata, Dios nos va a confrontar con lo Oh, que Él ya ha hecho en nuestras vidas, oh, con lo man. que Él ya, por lo que Él va a hacer también en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha hecho en alrededor de nosotros. Entonces, por eso al final dice, descansen en mí, y en mi yugo, y yo los haré descansar. Ya. Es todo. Y muchas gracias por la invitación. La Ya, neta, de fue nada, un vato. placer. Y, y así quedamos, vato. Ya. Y pues, que terminar con eso. Estuvo perfecto. Eh, y sí, pues, gracias por ver. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por compartir el podcast, por estar dándole like al podcast. Nos ayudan un montón. Y eso sería todo. Sí. Eso fue el episodio número 35 de En Jesús Podcast. Nos vemos. Gracias. Dios te bendiga. Sale. Bye.